Entonces les pido su permiso para grabar, ya que después es una web conference que queda en el curso para todos aquellos que no pudieron estar. Entonces nuevamente les doy un saludo cordial a cada uno de ustedes, los que están presentes, los que nos están escuchando después. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias, que todo vaya muy bien. Vamos a empezar. Ay, yo activé los subtítulos, pero están en inglés. Qué pena. No sé por qué. Uli, ¿esto se puede activar subtítulos en español? Sí, creo que sí. Porque sería muy bueno. Para Diego no está en este curso también. Diego está en este curso, sí. Mm, Se pero puede activar subtítulos. ¿En dónde lo activas? en los tres Activar punticos subtítulos. que hay en la parte inferior, pero a Se mí activaron subtítulos. se me activaron en inglés, no sé por qué. Sí. Pero bueno, lo bueno es que se puede hacer traducir en YouTube. Creo que sería algo. Pero, pero, a ver, no, tan raro. Es, Sí. A ver si en configuración no hubiera algo. ya, parece que ya. Ah, no. Es que no, mira que traduce muy mal. A Bueno, ver, no. yo desactivé subtítulos, actívalos tú. Pues ahí están activados, pero no, eso está muy mal. Creo que es tal vez con el que está en web, digamos en la web, que le puede dar a activar subtítulos. Sí, cada uno lo hace, ¿no? Ya, ya vi que. Sí, Ya lo que- bueno, vamos a ver si de alguna manera se pudiera en YouTube. Quisiera que me confirmaran que ven mi pantalla. Es un documento de Word que dice fase 3 estética en el arte moderno y contemporáneo. Listo, gracias Andrés. Bueno, les cuento que nosotros con el profe Andrés hemos evaluado un poco como la dinámica del curso. De antemano les cuento que nosotros siempre estamos evaluando los cursos y viendo cómo se comportan. Este curso es nuevo. Nosotros lo diseñó otra docente, no somos ninguno de los que estamos aquí presentes, lo diseñó otra docente a final del año pasado. Entonces, tenemos que revisar siempre cómo van esas dinámicas y cómo queremos que vayan frente al curso. Entonces, ustedes son un poco conejillos de India, son la primera copromoción, el primer grupo que ve este curso en su acreditación nueva, en la de 3 entornos. Nosotros al cambiar a 3 entornos aprovechamos a hacer cambios de actividades, de guías, de lecturas, de rúbricas, etcétera. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta, hola Luz, aquí nos estamos dando cuenta que con respecto a los ensayos, si bien hay algunos muy buenos, hay otros que no nos permiten mayores reflexiones, que lo que queremos ver también en los ensayos no solo es copiar y la cantidad de texto o algo así, sino que queremos un mayor nivel de reflexión. Queremos que ustedes puedan ser capaces de crear, aunque sea un documento más pequeño, pero mucho más analítico. Sí, en ese sentido, pues que hay algunos cambios que nosotros hemos notado que son necesarios en algunas de las fases. Eh, digamos, por lo menos hemos visto que las actividades de pronto están propuestas de manera muy extensa y con bastantes aristas, ¿cierto? Como con bastantes elementos.
Entonces, nos parece que se pueden sintetizar algunos de esos elementos. En ese orden de ideas, por ejemplo, lo que les decía la profe Juliana sobre la extensión de los ensayos, eh, nos parece que es tal vez demasiado, pues que en cada fase haya un ensayo de 8 páginas propuesto en las guías. Nosotros pensamos que, eh, pues dado que no podemos modificar como tal las actividades, digamos, no podemos quitar cosas de las actividades, ¿cierto? Pero sí podemos modificar sutilmente algunas de las maneras en las que están propuestas. Pues, por ejemplo, esa extensión de los ensayos, estamos pensando que con 2 páginas para cada actividad es suficiente, ¿cierto? Porque lo que se pretende es que ustedes de cada uno de las fases puedan hacer una reflexión eh, profunda y concreta de lo que se está hablando específicamente, ¿cierto? Por poner el caso en esta fase de las estéticas de la recepción, ¿cierto? Entonces, pues entendemos que la actividad de la escritura del ensayo argumentativo, unido a la otra propuesta de la muestra virtual, eh, son suficientes mm, para trabajar la temática que estamos viendo, y en ese sentido, pues creo que se puede trabajar un poco ahí los asuntos de la extensión. Tranquila, Natalia, ya está, lo hecho está, pero No, ya lo he hecho y ya está. Y yo sé que Natalia y muchos de ustedes son supremamente juiciosos para elaborar eh, eh, un ensayo de esas condiciones. Eso sí, creo que no hay que todos ustedes son muy juiciosos en esa escritura. Y yo sé que eh, Natalia me ha presentado muy buenos ensayos. Pero lo que queremos no es la extensión de la cantidad de hojas con citas citables, sino una reflexión personal, una reflexión eh, mucho más elaborada, así sea más corta, pero mucho más elaborada de lo que está. Entonces, por eso nosotros les proponemos este formato de entrega de actividades. Entonces, la primera para la fase 3 es que el ensayo argumentativo lo dejemos en 2 páginas máximo. Bueno, si son 2 páginas y media, bueno, pero lo sí, no, controlate, bueno, por ejemplo, eso de Luz Mary, no, a mí me da mucha 15 pena hojas. contigo, pero no me Entonces, mandes 15 yo hojas. quisiera que tuvieran un poco de consideración Sí, con el profe Andrés Felipe y sus 300 estudiantes. sí, sí, Pues, no, o sea, Mari, miren, calcula que son 8 páginas cada uno de ustedes. En este curso nomás son como 40 estudiantes, más o menos, ¿sí? sí, porque son Supongamos muy que chicos. solo presentan las dichosas 8 hojas. Piensa que el maestro Andrés tiene que leer 320 hojas si presentan 8 hojas. Si como Luz Mari eh, presentaron 15, ya el pobre maestro no va a tener que leer 320 páginas, sino mucho más. Entonces, intentemos también pensar en esa economía del asunto, porque eso que lo tiene que leer en 10 días, ¿no? Entonces, la entrega de notas, pues va a ser muy difícil. Y pensemos que él no tiene solo este curso, ¿sí? Pensemos que esas 8 páginas las va a tener con sus 300 estudiantes, que él es docente tiempo completo. Entonces son 2.400 páginas en tan solo una actividad. Entonces no podemos hacer una retroalimentación adecuada tampoco para tantas páginas. ¿Ves, Mari? Por eso es que queremos
menos espacio que leer, pero poder darles a ustedes de vuelta una pequeña retroalimentación mucho más que felicitaciones, ¿sí? Queremos ser mucho más sustantivos en las retroalimentaciones y ustedes saben, pues, en ese sentido cómo somos, ¿no? Sí, sí, de verdad, y de verdad se los pido enfáticamente, pues, sinteticen, o sea, sinteticen los trabajos, pues, revísenlo por favor antes de enviar y todo lo que le puedan recortar, o sea, es que 18 páginas, eso es un artículo de revista, muchachos, pues, y muchachas, Y eso ese no. artículo se hace en un semestre. Sí, pues, de verdad, no se exageren pues con eso, que es que físicamente no da. O sea, ustedes saben cómo les leo yo los trabajos, o sea, los que han tenido clase conmigo saben que yo leo sus trabajos como con mucho cuidado, pero si me ponen un trabajo de 20 páginas es imposible que lo lea como leo los trabajos usualmente, pues porque es que no me da, físicamente no me dan los días, pues. Entonces sí, por favor tengan eso en cuenta, lo que acaba de decir la profe Juliana. Y Entonces, además, porque no es el único curso, ¿cierto? Entonces, sí. Nosotros somos docentes tiempo completo, docente tiempo completo, son 300 estudiantes. Sí, tal vez tenemos otras actividades, pues van bajando los estudiantes, pero igual esas otras actividades son horas de dedicación, ¿no? Aquí el maestro tiene menos estudiantes de esos, pero está creando la maestría en artes. Entonces, imagínense lo que tiene que crear él en sus responsabilidades. Entonces, por eso mismo, tranquilo, mira, lo que estamos diciendo, que apenas llega claro, que vamos a recortar la extensión del ensayo, ¿sí? Esto está quedando grabado, entonces si quieres luego escuchas el principio. Vamos a recortarle esta extensión del ensayo, pero porque además queremos que en la parte de exposición podamos ser mucho más dinámicos en otras cosas, ¿no? Y puedan también crear unos análisis más argumentativos en la parte de exposición y en el análisis de las obras. Entonces, el ensayo, la idea es que en este formato vamos a presentar este ensayo. Vamos bueno, a tener... Uli, perdona, que también la idea es que ese material ustedes lo puedan usar en la exposición virtual, ¿cierto? Pues en la wiki que vamos a presentar al final. Entonces igual van a tener que sintetizar, pues cierto, la idea es que mientras más concreto y más sustancioso sea el material, pues más fácil lo van a poder usar en la wiki y menos trabajo van a tener al final. Andrés, mira esta propuesta que te hacemos de ensayo. Si se te van 3, 4 páginas, no te vamos a matar, no hay problema. Ya, si ya los tienes hechos, por ejemplo, muchos de ustedes ya presentaron ensayo, entonces ya lo tienen hecho, pues no hay problema. La idea es que tengamos estas 2 páginas para realización del ensayo. Ahora, el profe Andrés va a hacer un esfuerzo y te va a leer tus 4 páginas, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora vamos con la parte de la exposición, ¿sí? Que es tal vez en lo que muchos de ustedes han tenido como dificultades frente al guión que se pone que esto. Entonces, yo les propuse y les dejé así como en la apertura el guión que utiliza Ildemaro, en mi humilde, nos dice, en mi humilde opinión, la extensión ya de más de 5 hojas y decir ya las últimas hojas comentemos, es un error decir lo mismo. Es más de 5 hojas para un ensayo intersemestral es ya máximo. Creo que lo importante en un ensayo intersemestral es 2, 3. Claro, en un artículo de investigación, un artículo publicado en revista, la extensión sí debe ser más o menos unas 10 a 15 páginas, ¿no? Entonces, ahí está. Retomo.
yo estaba hablando que les había dejado el guión que utiliza en físico el Museo Nacional, incluso ese mismo guión lo adapta. Ese guión se cambia bastante, no siempre es igual, varía, incluso se hace, los que vieron conservación conmigo y que vieron colecciones colombianas, se acordarán que ahí en colecciones colombianas hay un módulo de objetos, pero también hay un módulo de creación del guión, entonces se hace con el mismo gestor. Nosotros con el profe nos sentamos muy juiciosos a intentar ponerlo como muy, muy sencillo, muy dinámico, para que ustedes también estén haciendo como la actividad más sencilla. Y que el grueso de información la tengamos en la wiki en forma más dinámica. Entonces tenemos, voy a disminuir aquí, tan solo estas columnas muy sencillas. Propusimos numerar y básicamente es 1, introducción, obra 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 obras. Luego hablar de cómo están esas prácticas artísticas, que era la parte de tema, subtema, etcétera, que estaban ahí. Entonces, la primera parte, como toda acción narrativa, va a ser crear un texto de introducción. Este texto de introducción que ustedes van a proponer aquí, ojo, es el video de introducción, es con el que van a elaborar el video de introducción, que se elabora, creo que es fase 4 o 5, ahorita estoy perdida, creo que es fase 4. La fase 4, en la próxima tienen que hacer ese video. Entonces, de una vez podemos ir mencionando ese texto también para poderlo mirar cómo se ve en la dinámica del guión al menos. Luego tener una ficha técnica de obra. Esta ficha es la que realizaron en la fase anterior, que tiene el nombre de la obra, autor, técnica, dimensiones, fecha, procedencia, localización. Cuando hablamos de procedencia, es de, por ejemplo, una obra puede ser realizada, venir de Florencia, Italia, pero estar expuesta y localizarse en el Museo Nacional. Entonces, por eso actualmente, ¿dónde se hace? Luego les proponemos que realicen un texto, un análisis estético de cada obra y que en este guión solo sean 2 párrafos máximo, porque si no la tabla se ve muy grande y también muy difícil de leer. Esos 2 párrafos se pueden ampliar luego en la wiki, se pueden desglosar más, pero que sea el análisis estético de esa obra, el más importante, el más sustancial que pueden hacer. Si se van 3 párrafos, el profe Andrés no los va a matar. Si se va 1, tampoco. Pero entonces intentemos que sean muy bien elaborados. Por Dios, que sean muy bien elaborados, es muy bien redactados, muy bien organizados. Yo tengo algo que me da quisquilla y es que hay veces yo les veo los ensayos en los foros, yo a veces entro a los foros, los miro y digo, ¿cómo escribe de bonito? Pero en el Skype no me ponen ni una H ni una coma y yo digo, sí será de ellos. Yo sufro a veces leyéndole sus cosas en Skype, con unos errores de H, Z, C, y yo digo, sí será que ese análisis que hicieron ahí es de ustedes. Intenten hacerlos, pásenlo por el corrector, pero que sea propio, que sea un ejercicio de análisis y reflexión propio. Luego van a poner una imagen. Eso no quiere decir que luego en la wiki no vayan a poner unas más imágenes, las que quieran poner, las que quieran hacer análisis, pero al menos hacer una imagen, una, ¿sí? Y vamos creando ya la página de Wix en borrador, por ahora solo borrador, para ir colocando esta información básica, ¿sí? En la siguiente actividad, en la fase 4, ustedes ya van a ir creando el video de introducción, metiéndole acciones de multimedia, creando más textos, etcétera, ampliando más esa exposición,
pero por ahora vamos a ir haciendo ya ese borrador, quienes no la tenían, ir creando ese borrador y haciéndolo cada vez más robusto. Entonces, este guión va a ser mucho más sencillo a lo que tenían. Nos hemos puesto a pensar que es lo mínimo que debe tener un guión para tenerlo y aplicado específicamente a esta actividad. Bueno, en este ejercicio también intentamos crear una wiki ejemplo. Se las voy a poner aquí en el chat para los que pues están. Los que no, por alguna razón, entonces les toca digitarla, porque creo que el video no sale con ese subtítulo, pero está como estética ejemplo. ¿Qué es lo que se espera? Que tenga una introducción, luego obra 1, obra 2, obra 3. Aquí no puse obra 5, porque no es repetir la misma página ejemplo que hicimos. Vamos a tener... Discúlpame, hay alguien en el Skype que no puede entrar, Silvio, y no... Creo que Silvio ya entró. ¿Sí? Ah, bueno. Silvio, ¿ya entraste? Creo que es el Hans. Yo creo que no, pero bueno, Natalia le está contestando algo que creo que es lo correcto, que debe tener el correo de Gmail y ojalá el institucional abierto. Bueno, Gracias. y entonces un primer video, no sé, tomamos este como ejemplo, es de una compañera de ustedes. Cordial saludo, soy Diana Melgarejo y esta es la página web que presento para el curso de Estética y Procesos Artísticos Contemporáneos de la Universidad Nacional, abierta a distancia, programa de artes visuales. Frente a los lineamientos curatoriales que utilicé para la selección de las obras, presento el concepto de belleza revaluado a través del tiempo. Los lineamientos dados en una época no son considerados cánones de belleza para otra. Bueno, ahí lo dejo para que luego lo observen con más detenimiento. Esto hacía parte del curso anterior y de cómo lo hacían los estudiantes. ¿Aquí qué va a ir? Aquí va a ir el video de introducción que van a hacer en la fase 4 y por ahora, entonces, en esta fase no va a ir nada. Si lo van a hacer luego, no va a ir nada. En el guión vamos a empezar a elaborar el texto con el que vamos a tener aquí. Y luego tenemos las obras. Cada una de las obras, la idea es que tenga una página y que esa página tenga el título de la obra, la ficha técnica. Aquí es donde les digo que ustedes pueden poner una galería con varias fotos. En el guión solo vamos a poner una imagen. Aquí podemos poner todas las que encontremos, sobre todo aquellas. ¿Sí? Aquí, luego vamos a poner el texto que hemos construido. Por ahora tenemos 2 parrafitos que son los que están en el guión. Si luego en la siguiente fase se tiene el texto más avanzado, perfecto, porque eso se va a revisar como en la fase 5, que esté bien, pero ya en la wiki, ¿sí? No en el guión para no llenar ese guión y que se... Si encuentran videos o si ustedes mismos hacen un video, si ustedes mismos no, Andrea, no es una presentación en PowerPoint, sino una Wix. Debe hacerse en Wix o un gestor de páginas web, mejor dicho, una página web que puedas compartir. La idea de la exposición no es una presentación, sino una cosa más robusta. Luego tenemos podemos poner videos, por ejemplo, aquí encontramos un video de ubicación. Ahí está Silvio. Hola Silvio, me alegra que estoy entrando. Torres fue un obsequio del maestro Eduardo. Algunas obras que ustedes tienen,
cuentan con videos en internet, etcétera, que podemos echar mano y podemos hacer uso de ese recurso siempre y cuando sean pertinentes, ¿sí? Luego podemos poner todo, por ejemplo, en este caso hicimos un ejemplo de poner una biografía del maestro Ramírez Villavizar, un párrafo que ustedes mismos construyan, etcétera, que luego puede abrirse a links a otro tipo de cosas, etcétera. La idea es que aquí ya tengan toda la parte multimedial y de contenido se vaya construyendo en la Wix, ¿sí? Andrea, no se refería tanto a una presentación, sino que entendemos, digamos, la confusión que puede hacerse entre presentación y Wix, ya que al finalizar, si tú te das cuenta, en la fase 4 y 5 ya empieza a pedirte la construcción de la Wix, ¿sí? Entonces, esa presentación, eso que hicieron inicialmente, es el bosquejo básico que va a terminar en esto. ¿Qué es la idea? Que ustedes aquí puedan hacer uso de recursos multimediales como mapas, videos, etcétera, otro tipo de elementos interactivos, ¿sí? Que puedan hacerse. Esta es la explicación de la fase 3 en la que estamos actualmente. Uli, y una aclaración ahí con la pregunta de Andrea. En realidad en la fase 2 lo único que se pedía era una paginita donde se explicara la intención, casi pues que la intención curatorial, pues por decirlo así, ¿cierto? Eh, de de la exposición virtual, como una intención clara de hacia dónde quiere llevar la exposición virtual y ya eso es lo único que se pedía. Entonces, si eso está bien. Sí. Yo creo que primero hasta aquí abordemos lo que es fase 3. Si quieres, maestro, hablar algo más al respecto. Pues no, yo no sé, quisiera ver si ellos tienen como alguna inquietud con respecto a este formato que sí les vamos a compartir, Andrés. Para eso lo hicimos, ¿cierto? Como para facilitarles la comprensión de la fase, porque muchos me han manifestado que estaban confundidos como con la actividad. Y está bien, ¿cierto? Es entendible. Nosotros sí notamos que hay como demasiada información en la guía y eso puede ser confuso. Entonces, por eso hicimos entre la maestra Juliana y yo este formato para que ustedes lo puedan diligenciar más fácil ahí el trabajo, pues si no lo han hecho todavía o si todavía lo pueden, digamos, eh, terminar de hacer ahí de manera más sencilla. Y no sé si tienen como alguna inquietud específica sobre esto o si tienen alguna inquietud ya respecto a los temas que estamos viendo, ¿cierto? En concreto, pues en este momento sobre el asunto de las estéticas de la recepción. Buenas noches. Buenas noches, Sheila. Sheila. Bueno, yo quiero decir algo porque entiendo un poco lo que estaban comentando los compañeros anteriores, porque la profe está dando como un abrebocas a las siguientes fases. Para dejar como que claro y también pues así lo entendí yo, es que este nuevo formato es el que ustedes nos proponen, ya que la anterior guía pues era la que había diseñado la otra profesora.
la otra tutora. Entonces, con esta guía se está pidiendo pues ser más concisos, más reflexivos con el tema. Y yo también tenía la duda de si iban a pasar el formato del guión, porque en el que viene el foro yo sí dije, pues tengo dudas, era cómo íbamos a hacer lo del mobiliario, descripción y todo ese tipo de cosas que eran un poco más complejas. Pero ahora ya que ustedes nos están compartiendo esta información que va muy de la mano con la fase anterior, pues me queda más claro lo que tenemos que hacer en la siguiente. Para las personas que de pronto se pregunten por la página, pues es lo que vamos a ir como construyendo. El enlace obviamente es como para dejarlo directamente ahí, pero todavía pues no estamos en esa fase. Ya, yo creo que ese sería como pues todo lo que tendría que decir, porque yo sí estaba confundida con la tabla que nos compartió la profesora sobre el material de la exposición, sobre tema, subtema, contenido y documentos. O sea, era como un poco extenso para mi parecer. Y también, pues, yo siempre me apego mucho a la guía de actividades. Entonces, a la hora de realizar el ensayo, como decía, mínimo 5 hojas, yo dije, no, ese ensayo tiene que ser lo más como detallado, tener muy en cuenta las referencias. Entonces, por eso yo me apegaba bastante a la guía. Pero ahora que ya ustedes nos dicen, no, tiene que ser más conciso, 2 hojas, yo dije, bueno, mejor. Y nada, ya, era eso. Listo, muchas gracias, Sheila. Sí, voy a hacer dos aclaraciones sobre lo que acabas de decir. No estamos cambiando lo que dice la guía, simplemente lo estamos como sintetizando para que tenga más claridad. Listo, eso es muy importante, porque nosotros no podemos pues simplemente y de manera arbitraria cambiar la guía, ¿cierto? Eh, entonces, fue como a partir de las mismas inquietudes de ustedes proponer esta manera más simple de entender la propuesta pues de trabajo de la guía. Y sí, como que la confusión que hubo con el guión que la profe Juliana les presentó al principio, pues con el esquema de guión, es que ese esquema era una guía también, ¿cierto? Pues como una guía para que ustedes de ahí tomaran lo que a bien les pareciera, pero la confusión que hubo fue que entonces pensaron que tenían que tener todo eso y obviamente pues muchos entraron en pánico, pues porque no, digamos, muchos de los elementos que hay en el esquemita pues que la profe les envió al principio, digamos, no son pertinentes con nuestro curso, ¿cierto? No es que estén mal, de hecho, pues es obviamente es una guía muy completa, pero para nuestro curso específico, esas cosas pues no tienen en sí pues como una gran relevancia en este momento cuando lo que más nos interesa es reflexionar sobre estos asuntos de las estéticas contemporáneas, ¿cierto? Eh, entonces es eso, esas dos aclaracioncitas ahí. Y si ya lo hicieron con el formato anterior, no hay problema también. Pues esto es, miren, esto que les estamos presentando hoy, eh, digamos, es un trabajo que nosotros hicimos a partir de las inquietudes que ustedes mismos nos han planteado durante la fase. Es que muchas personas nos han dicho que se sentían confundidas, eh, y bueno, y nosotros estuvimos revisando las guías y sí, y entendemos la confusión, ¿cierto? Entonces, eh, por eso es esta propuesta. Pero si ya lo tienen realizado con lo otro, pues ya está bien. Lo que yo sí les quiero aconsejar es que, digamos, con algo que decía Sheila también ahorita, eh, tengan en cuenta que es un proceso, ¿cierto? Entonces, cada fase tiene elementos que ustedes al final van a usar en la Wix. ¿Eso qué quiere decir?
que traten de que esos elementos sean suficientemente profundos, suficientemente concretos, ¿cierto? Y suficientemente didácticos también. Miren que una Wix, es decir, ustedes en la Wix, por ejemplo, no pueden meter todos los ensayos de 8 páginas que hicieron en el curso, ¿cierto? Entonces, de entrada, va a ser muy bueno que ustedes empiecen a sintetizarlos. Yo, como sea, pues, los voy a hacer sintetizar esos ensayos. No, pero la verdad es que en la intencionalidad del curso, ¿cierto? De fondo está eso, o sea, si lo que se quiere al final, si el producto final es la Wix, eh, no tiene sentido que ustedes estén haciendo ensayos tan largos cuando pues lo que se necesita son unos textos muy concretos y muy sustanciosos, ¿cierto? Por eso también ahorita que la profe le decía, pues que les decía que si ustedes en la siguiente fase o ya luego en la Wix ven que pueden mejorar los textos que tenían, por ejemplo, para cada obra, ¿cierto? Como ese análisis estético de la obra. Yo también quiero enfatizar ahí que mejorarlos no necesariamente es meterles más información, ¿cierto? Sino revisar la que ya se tiene y hacerla mucho más coherente, ¿cierto? Y con mucha más sustancia, ¿cierto? Eh, Porque en ese momento ustedes van a tener más claridad sobre muchas cosas, digamos, en la última fase se espera que ustedes ya tengan como mucha más claridad sobre los temas, entonces es un momento para revisar lo que ya tienen. Y eso de verdad, chicas y chicos, yo siento que es una costumbre que no tenemos. O sea, nosotros poco a poco revisamos lo que hacemos, poco revisamos nuestros trabajos. Y esa costumbre, de verdad, vean, es lo mejor que uno puede hacer con el trabajo. Tratar de que el trabajo siempre, incluso el trabajo material, cuando ustedes trabajen en obra, eh, no se trata o sea, cuando uno habla de ser exhaustivo con el trabajo, eso no quiere decir que uno tenga que hacer mucho. A veces es necesario hacer mucho y está bien, ¿cierto? Pero sí revisar mucho si es necesario. O sea, uno sí debe volver y mirar y pulir, ¿cierto? Y bueno, eso es como algo que les quería decir con eso. No sé pues si tienen alguna inquietud temática o algo que quieran comentar también, ¿cierto? Pues no necesariamente tiene que ser una inquietud o una pregunta. Pueden hablar de algo que les haya interesado también en los textos, una cosa que les haya hecho pensar el trabajo y que esté interesante y nos quieran compartir. Andrea pregunta que si se pueden elegir otros artistas que se ajusten mejor a los conceptos. Sí, en este momento, en esta fase, puedes cambiarlos. Ya para la siguiente ya es más difícil. Entonces, cambios hasta esta fase. Si ya hicieron con el formato anterior, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, ya lo realizaste, no hay ningún problema. ¿Qué más preguntas? Eso está muy bueno, y esa pregunta de Andrea, porque precisamente lo que acabamos de decir. Puede que ustedes en la segunda fase no tuvieran tanta claridad sobre los asuntos temáticos, ¿cierto? Pero en este momento tienen más, entonces con más claridad van a pensar en esos artistas. O de pronto se encontraron unos artistas que en estos días que les parece que funcionan mucho mejor. De eso se trata lo de pulir el trabajo, ¿cierto? Lo de mejorar el trabajo. Luz Mari, te estamos diciendo que ese formato lo acabamos de hacer con el
maestro Andrés, porque en la guía no se contemplaba ningún formato. Por eso en esa guía no vas a encontrar ningún formato. Pero aquí cuando vas en el foro, entras al curso, ¿sí? Entras a aprendizaje, nos vamos a la fase 3, aquí a la carpeta de la guía, encontrarás que ya tienes acá el formato de entrega. Esto es para la fase 3. Nuestra idea es que podamos darles a ustedes formato también para las siguientes fases y que sea más sencillo. ¿Listo? Vale. Está mirando. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Nati, dale, te escuchamos. Hola, profes, hola, compañeros. Yo creo que aquí también sería como importante pensar en la posibilidad de unirnos como a otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, no sé quiénes de acá estén también al tiempo o estemos al tiempo viendo museografía y museología. Y es una materia que se complementa de manera directa, digamos, por lo menos en la forma. Porque es que yo lo que siento es que la materia esta, estética y procesos artísticos contemporáneos, lo que nos está planteando es un conocimiento en forma sobre cómo hacer un montaje de una exposición, en este caso, digamos, virtual, o cómo hacer una curaduría, digamos, con un guión, con la creación de un guión, con unas obras que estén justificadas en un tema. Y en el fondo, la asignatura nos propone pensar acerca del tema de la estética. Entonces, en principio, cuando yo vi la guía y el formato que la profe nos presentaba en el foro, pensé en usar el formato de museografía y museología. Pero bueno, ya con este formato que nos plantean acá, creo que nos queda como un poco más clara la cosa. Y lo otro es como la intención también, esto que decía ahorita el profe, de que como, o la compañera, de que esto es un proceso, y lo que le tenemos que apuntar es como al final de la materia tener esa exposición montada con todos los textos, con los apoyos, pues como con todo lo que requiere una exposición virtual. Y con eso de pronto nos simplificamos un poquito, o sea, es ir tras la reflexión de un concepto como el de la estética, y cómo eso lo materializamos en una exposición. Es lo que yo entiendo como de la asignatura. Quizá pensándolo así se nos aclaren un poquito las cosas. Y con respecto al trabajo de la fase 2 que fue el que acabo de pasar, digamos que ahí hay unas reflexiones que a mí se me hicieron muy interesantes, que tenían que ver con el proceso de transformación que ha sufrido la mirada sobre el cuerpo humano y cómo este se fue pues yendo. En el caso mío lo que hizo fue como un hilo conductor en el que me iba de ese cuerpo perfecto pues que nos propone la pintura clásica hasta el límite de lo figurativo, en el que ya no estamos hablando de un cuerpo como tal, pero sí hablamos de conceptos, hablamos de un artista que se nombra a sí mismo por su propio nombre y ese tipo de cosas, en el que ya no es el cuerpo, es la palabra que nombra un cuerpo, pero que aún así el espectador puede entender ese concepto que se está planteando ahí. Eso me pareció muy interesante alrededor de esa reflexión que se puede hacer como en ese hilo histórico también, que creo que es un poco como lo que planteaba el documento de Rancière. Entonces, pues eso me gustó en torno a lo que pasó con la fase 2. Quería como compartirles eso. Súper, muchas gracias, Natalia. Y yo creo que eso se puede conectar con la inquietud que estaba planteando Andrea ahí en el chat, eh, que le quedó pues un poquito como una confusión desde la fase uno sobre lo que era la disciplina como tal, de la estética con las producciones sensibles, ¿cierto? Y con el arte. Yo voy a tratar pues de ser muy sintético, pues porque
prácticamente ese es el curso. Eh, pero, pero ahí hay, digamos, hay una cosa mm, que es importante pues sí tener muy clara y que es muy bacano que lo hayas preguntado, Andrea, y es, bueno, primero tener claro que la estética como disciplina, ¿cierto? Como disciplina surge apenas hace 2, 3 siglos, ¿cierto? 3 siglos, si no estoy mal, en el siglo XVII. Yo soy muy malo para las fechas, entonces si me equivoco ahí, pues me disculpan. Eh, y que es que en principio es una rama de la filosofía, ¿cierto? ¿Que se ocupa de qué? Eso de lo que se ocupa es lo que ha ido cambiando, ¿sí? Es lo que ha ido cambiando a través de los años con los diferentes teóricos de la disciplina, porque en principio, ¿cierto? En principio pareciera que la estética se ocupa del concepto de la belleza, pero eso a medida que van apareciendo teóricos interesados en el tema, se va modificando ese interés, ¿cierto? Porque se va ampliando. Eh, y en ese sentido, entonces, empiezan a aparecer variaciones o digamos, teorías estéticas diferentes, ¿cierto? Como, por ejemplo, ya en esta fase que hablamos de esas estéticas de la recepción, ¿cierto? Que son una mirada diferente de de esa producción sensible que los seres humanos hacemos, ¿cierto? Eh, Cuando hablábamos de esa producción sensible, también hay que tener ahí en cuenta que depende mucho del acercamiento teórico que hagamos. Desde el acercamiento pues, que hace Rancière, que es el que, digamos, como el teórico principal que tenemos ahí, eh, recuerden que él habla de que la estética se ocupa no, 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 no solo de las producciones sensibles como tal, sino de pensar sobre las condiciones de producción de esas obras, ¿cierto? O de esos productos de la sensibilidad humana, ¿cierto? Que en nuestra cultura nos hemos dado a llamar arte, ¿sí? Y que por mucho tiempo en la historia de nuestra cultura a eso no se le llamaba así, ¿cierto? Y ahí ustedes deben, digamos, esa es una pregunta que uno se debe hacer también, como, bueno, y entonces a eso le llamamos arte o no le llamamos arte. ¿Qué se pierde y qué se gana cuando se le llama arte a eso, ¿cierto? O sea, ¿será que si uno coge una producción estética del pasado, como hace uno de los textos que ustedes leyeron, ¿cierto? Que coge las producciones de los primeros seres humanos, ¿cierto? Y él habla pues de las cuevas de Francia y de España y bueno, digamos, lo que nosotros hemos encontrado pues en los últimos años en la Sierra de la Macarena también. Eh, y hace una mirada de esas producciones, una mirada que las encasilla en esos conceptos de arte, ¿cierto? La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es, ¿qué se pierde y qué se gana en términos de lo que esas producciones, de lo que se puede decir de esas producciones cuando las encasillamos en ese concepto de arte, ¿cierto? Porque es que ese concepto no es un concepto inocente, pues ese concepto eh, se ha creado con unas intencionalidades, ¿cierto? Con la intencionalidad de recoger
cierto tipo de producciones que reflejan ciertas formas, ciertas maneras de la cultura que se consideran valiosas, ¿sí? Y que se oponen o se contraponen a otras que se consideran no tan valiosas. Y, y eso no siempre es bonito. Recuerden que hay momentos de la historia del arte en los que, o pues hoy en día somos muy abiertos, pero hay momentos de la historia del arte donde la producción estética de otros pueblos diferentes a los pueblos europeos se consideran cosas primitivas y de salvajes, ¿cierto? Y se contraponen a esas otras producciones de lo que para los europeos es el culmen de la humanidad, que es la cultura europea del siglo XVIII, ¿cierto? El siglo pues de las luces. Entonces, ahí es donde es importante ser también muy críticos con eso y entender que no hay palabras definitivas, que en la estética se encuentran propuestas teóricas, maneras de ver esa producción sensible, ¿cierto? Eh, y nos corresponde a nosotros pensar sobre eso, sí, a eso es a lo que también nos llamábamos ahorita eh, con la idea de ser más reflexivos en esos ensayos, como más reflexivos que extensos, ¿cierto? Porque a veces nos extendemos mucho como haciendo recuentos históricos de cosas, ¿cierto? Eh, y no es que eso esté mal, sino que al menos desde mi perspectiva, más, más importante que ustedes repitan como una, una secuencia histórica que alguien eh, arbitrariamente además diseñó, ¿cierto? Eh, con argumentos científicos, eso sí, pero sigue siendo una construcción arbitraria del tiempo y de la secuencialidad de los acontecimientos, ¿cierto? Eh, el hecho de que un acontecimiento suceda 2 años después de otro no lo convierte automáticamente en una consecuencia del acontecimiento anterior, por ejemplo, ¿cierto? O sea, esa idea eh, secuencial y progresiva de la historia, por ejemplo, es una idea de la que hay que sospechar. Sí, pues, esa idea, por ejemplo, eh, de entrada se le debe hacer muchos cuestionamientos porque la historia no es la misma para todos, ¿cierto? O sea, no es la misma, la historia no es la misma para ¿cómo es que los ancestros de Natalia que para los ancestros de Rancière, ¿cierto? O sea, no es la misma historia. Entonces, en ese sentido, hablar de una secuencialidad ahí es muy cuestionable también. Eh, y, eh, y por tanto, la mirada que tenemos entonces de, de los medios de producción sensibles, ¿cierto? De las condiciones de producción de la sensibilidad, que es de lo que habla Rancière, eh, es lo que en este momento pues sería muy importante. O sea, recuerden que él habla de que a- en la modernidad, pues digamos como hasta principios del siglo XX, la mirada está puesta en la objetualidad, ¿cierto? Como si esa objetualidad fuera la que todavía guardara ciertas condiciones que se pueden leer como condiciones estéticas, ¿cierto? Pero él dice, lo bonito de Rancière es que él piensa a partir del arte, ¿cierto? O sea, eh, Rancière observa las producciones artísticas y a partir de ahí piensa y propone ideas.
eso es lo que es más bacano de él como autor. Entonces él dice, el arte después de pues, o sea, en la segunda mitad del siglo XX ya no está mirando eso, o sea, ya no está mirando la formalidad de los objetos, sino que está mirando las condiciones en las que esos objetos se producen, ¿cierto? Las condiciones sociales en las que esos objetos se producen. Entonces, Andrea me está preguntando que si la estética nos da los planteamientos de lo que es lo bello a lo largo del tiempo en cuanto al arte. Eh, Andrea, lo que pasa es que hace mucho rato superamos el asunto de la belleza, ¿cierto? Porque hace mucho rato el arte habla de muchas cosas que no necesariamente son bellas, ¿sí? Eh, Te lo pongo de esta manera. O sea, la estética como disciplina empieza preocupándose por el asunto de la belleza, ¿cierto? Porque el arte, ¿sí? Tenía como fin el asunto de la belleza, ¿cierto? Pero recuerda que desde el siglo XIX, creo, desde el siglo XVIII, el interés del arte se amplía mucho, ¿cierto? Y ya la belleza deja de ser aquello eh, que, es, que se piensa que es lo que es el interés del arte, ¿cierto? Por eso se proponen las categorías estéticas en el siglo XIX, ¿cierto? Que hablan no solo de la belleza, sino de lo sublime, de lo feo, pues de la fealdad, de lo cómico. Se me están yendo ahí dos que en este momento pues no se me perdieron, pero entonces no es solo sobre la belleza. Y hoy en día eh, ya, pues ya tenemos claro que esas, digamos, con la estética expandida, que fue lo primero pues que leímos, esas categorías estéticas ya se desbordaron, ¿cierto? O sea, no cabe la existencia del ser humano en esas categorías. Y lo que entendimos es que todos los aspectos de la existencia, ¿cierto? Todos los aspectos de la existencia, ¿sí? Pueden ser vistos bajo el lente de la mirada sensible, ¿cierto? Bajo el lente de la estética. Eh, y esa mirada sensible va a percibir mucho más que lo bello, ¿cierto? O sea, lo bello solo es un aspecto de la existencia humana que es amplísima. Entonces, en ese sentido, la estética contemporánea se va a ocupar o se podría ocupar de cualquier aspecto de la existencia. ¿Qué es lo importante ahí? La mirada, cómo se mira ese aspecto, ¿cierto? ¿Cómo se mira ese aspecto de la existencia? Con una mirada estética que se ocupa de qué? De los asuntos sensibles, ¿sí? Y desde la propuesta de Rancière, de las condiciones, ¿cierto? Sociales en las que esos asuntos sensibles se crean, se producen, en concreto en el arte, ¿cierto? O sea, cómo surge, mejor dicho, cómo y por qué surge el arte que hoy en día producimos. No sé si eso fue demasiado sintético. Claro, claro. Miren, Luz Mari está diciendo también por ahí que es un asunto que está sujeto a la época. Claro, es un asunto que en ese sentido es histórico, ¿cierto? Está sujeto
no solo a la época, o sea, no solo al tiempo, sino también a los territorios, ¿sí? Eh, y a esas dinámicas territoriales. Es que mi- para nosotros como artistas, en formación es muy importante entender que es que las condiciones de producción sensible que nosotros tenemos no son las mismas condiciones de producción sensible que tiene eh, una, una chica o un chico de 23 años que vive en Bangladesh o que vive en Viena, ¿cierto? O que vive en Pekín. Es que no tienen por qué ser las mismas. A pesar de que en el mundo de hoy que estamos tan conectados, compartimos muchas cosas, pero ojo con eso, pues, que es que es como también una trampa ahí del pensamiento sobre la globalización, pensar que porque compartimos cosas, ¿cierto? Y porque hay unas tecnologías que nos permiten comunicarnos, nuestra existencia se puede eh, equiparar, ¿cierto? Es que no tenemos, o sea, no vivimos en las mismas geografías, no tenemos los mismos problemas, no tenemos la misma sensibilidad ni las mismas condiciones de producción de esa sensibilidad. Y no estoy hablando con condiciones de producción, no estoy hablando de lo económico únicamente, ¿cierto? Estamos hablando de muchísimas cosas, de todo lo que rodea crear arte. Exacto, por ejemplo, Natalia está diciendo que eso está sujeto a las herramientas, a los materiales, ¿cierto? O sea, miren, por ejemplo, por qué nosotros no hacemos escultura en mármol. Vaya pues consiga mármol aquí en Colombia. A ver, ¿cierto? O por qué no hay una producción de escultura moderna en mármol en Colombia, ¿cierto? Pues digo significativa, porque la hay, pero pues es una cosa pues mm, mínima, ¿cierto? Eh, si, si ustedes la comparan pues por ejemplo con la producción italiana, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque es que allá es donde están las canteras de mármol, ¿cierto? Es un material que aún hoy en día para ellos tiene sentido resignificar, ¿cierto? Y lo hacen, sí, o sea, hay obras contemporáneas hechas en mármol que son contemporáneas porque resignifican el material. eh, y entonces son propuestas interesantes. Eh, Nosotros tenemos que pensar también en nuestras mismas condiciones. Eh, sí, exacto. Por ejemplo, eso que estás diciendo de Ramírez Villamizar. Y que en su momento, cuando inicia, claro, también es como algo, pues, digamos, muy innovador para nosotros, ¿cierto? Eh, Afortunadamente, pues ellos contaron ahí como con unos apoyos teóricos que a unos de ellos les ayudaron mucho y a otros los hundieron, lastimosamente, por esos radicalismos, pues también como de las miradas teóricas a veces, pero, pero sí, en efecto, pues eso que están mencionando ustedes en el chat es un muy buen ejemplo. Ah, bueno, y el ejemplo que pone Natalia de la cerámica, sí, señora, claro que sí. Sí, es que miren, hay una cosa muy bonita con el asunto del material, y es que el material, y cuando hablamos aquí de material, estamos hablando de todo lo que se use para producir arte, ¿cierto? O sea, el material puede ser los bits del computador, ¿cierto?
o los pulsos de un sonido, ¿cierto? El ritmo de un sonido. Eh, el material, recuerden que en los textos de esta unidad se habla mucho de la experiencia sensible, ¿cierto? El material propone una experiencia sensible propia. Eh, ¿Cómo decir esto? Uno no, eh, uno no puede pretender que dos materiales diferentes lo lleven a uno por un camino de experiencia sensible igual, ¿cierto? Uno tiene que escuchar al material, tiene que escuchar al material, tiene que escuchar lo que esas materialidades también le están diciendo a uno. Entonces, eso hace parte de esas condiciones de producción. Sí, que como van viendo, y ustedes mismos pues ustedes mismos están hablando de eso, son un montón de cosas, ¿cierto? Y que son infinitas también, pues nombrarlas, es decir, eh, uno podría concentrarse en cada una de esas condiciones y hacer un trabajo muy grande a partir de ahí, ¿cierto? Y de hecho de eso es de lo que hoy en día el arte se ocupa. Por ejemplo, cuando ustedes proponen un trabajo de investigación, creación, ¿cierto? Más adelante en su carrera, pues ya casi a puertas de graduarse, de alguna manera esa es la dinámica de lo que ustedes van a hacer, observar algún elemento, ¿cierto? De esas dinámicas de producción, de esas condiciones de producción, de lo sensible, ¿sí? Un solo elementico. Y mientras más concretico y más pequeño, es mejor para uno poder trabajar más específicamente. ¿Por qué? Porque es que la realidad sensible de los seres humanos es inmensa, ¿cierto? Entonces, es esa mirada estética la que nos permite acercarnos a eso de una forma diferente. Aquí están pues dando ustedes varios ejemplos de otros artistas, de Fanny Sanín, ella no la tengo pues como muy presente, de Negret, eh, y bueno, eh, yo pues no sé, Andrea por ahí creo que dijo que ya le quedaban más claras las cosas. Eh, yo espero pues que... Ah, sí, vale. Eh, no sé si alguien quiera como decir algo más. La maestra Juliana, no sé si le parezca que ya también es tiempo. No, por mi parte no. A los que entraron tarde, por favor, escuchar esta grabación. Yo la voy a subir a YouTube esta misma noche. Si la comparto por el Skype de primeras, por favor, escúchenla, porque al principio hablamos de cosas para el trabajo y de formatos. Entonces, por favor, a los que entraron tarde, escuchen la grabación. Espero esta misma noche estárselas compartiendo en el Skype y mañana en el curso, ¿vale? Si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. Perfecto.
Bueno, creo que no hay ningún comentario. Recuerden que los Skypes de nosotros, del profe Andrés, el mío, están abiertos para cualquier duda. Correos internos los revisamos seguido para cualquier duda que ustedes tengan. Y muchísimas gracias por asistir. Entonces, Lo mismo digo, muchas gracias por todo y por la participación. Y esperamos pues que les ayude esta forma simplificada de los formatos. Andrea pregunta que qué lecturas podría hacer para mejorar y profundizar en el tema. Pues Andrea, ve, yo creo que ahí en las lecturas, la verdad, hay un muy buen panorama. Eventualmente, yo no sé si tú has visto el curso de arte, estética y política, ahí vamos a hacer otra lectura de Rancière que es muy buena. Es decir, en cuanto a estética contemporánea, a mí me parece, esa postura de Rancière me parece muy bella, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, está muy conectada con la digamos, con la existencia, ¿cierto? Con la existencia como tal del ser humano, pero es muy despierta en cuanto a mirar de manera crítica cómo se produce el arte, ¿cierto? Es como lejos de los romanticismos, en ese sentido es pues como muy aterrizada, pero además es alguien que cree mucho en el arte, ¿cierto? Que la verdad es que cuando uno lo lee, uno se asombra de todos los atributos que él ve en las producciones artísticas. Entonces yo te recomendaría pues como esas lecturas donde Rancière habla de la estética, las puedes buscar. Eh, Hay como una teoría estética pues de él, es que no me acuerdo en este momento cómo es que se llama el librito, pero eh, sobre los espacios del arte creo que se llama. Y hay un texto que a mí me parece muy bueno, que es estética básica, pero que a mí me parece supremamente claro para entender, digamos, lo que es la mirada estética, que es un texto que yo no sé si yo se los compartí, eh, que ya te voy a decir cómo se llama, si me das un segundito. eh, Se llama Invitación a la Estética, de un señor que se llama Adolfo Sánchez Vázquez. Te lo voy a copiar aquí. Perdón, se me... Eh, Ese texto es muy chévere para uno entender qué es la mirada estética, pues como más allá de las teorías y de los cambios teóricos, como lo esencial, ¿cierto? Lo esencial de qué es la mirada estética. Es muy bonito y muy sencillo de leer, pues. Ese, por ejemplo, yo se los recomiendo. Y ustedes, que muchos de ustedes, pues, están vinculados a la educación, ese texto me parece que es muy, muy chévere para uno empezar a hablar de estética con alguien, ¿cierto? Como con personas que no saben nada de eso. Entonces, ese puede ser también una recomendación. Y listo. Entonces, de nuevo, pues buenas noches, que descansen mucho, maestra. Muchísimas gracias. Feliz noche. Maestra, muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Entonces, finalizo grabación.